Bueno chicos, entonces ahora veremos conjunto de resistencias, es decir, un sistema de resistencias o conexiones de resistencias. Ahí está. Recuerda que en un circuito podemos tener más de una resistencia, 2, 3, 4, 5, muchas resistencias. Estas resistencias se pueden conectar en serie o pueden estar conectados en paralelo, ¿cierto? A ver, si estuvieran conectadas en serie, ¿cómo serían esas resistencias? Mira, a ver, para recordar, las resistencias en serie serían de esta manera. Ahí está. Recuerda que las resistencias las vamos a representar como si fueran pequeños resortes. Algo parecido a esto. Esto de esa manera. Ahí está. Entonces tengo 3 resistencias. Ahora, recordar algo. Antes, o mejor dicho, otra manera de representar las resistencias eran con pequeños rectangulitos o tubitos chiquitos. ¿Listo? Es otra manera de representar. Yo considero que esta es una representación un poquito más antigua, de hace muchos años. ¿Listo? Pero actualmente en el Centro Pre se trabaja con las famosas resistencias en forma de resortes. ¿Listo? Esa es la representación. Cada una de estas resistencias tendrá su propio valor. Voy a ponerle R1, R2, R3. ¿Y qué cosa puede ocurrir, no? Como tú sabes que las resistencias liberan energía en forma de calor, entonces estas resistencias al emitir mucho calor o al absorber calor también, pueden quemarse, ¿no? Pueden malograrse. Por lo tanto, lo que puedo hacer es cambiar todo el sistema que está malogrado por una sola, ¿no? Por un solo valor. ¿Listo? ¿Y ese valor cómo lo calculo? Bueno, si vas a reducir todo un sistema de 3 resistencias que están en serie, el valor equivalente o la resistencia equivalente la vas a calcular simplemente con la suma con la suma directa. Entonces la resistencia equivalente será igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Y de esa manera has encontrado la resistencia equivalente. Profe, ¿qué más se cumple en una conexión en serie? Recuerda que cada una de estas resistencias, o por cada una de estas resistencias, fluye corriente eléctrica. Entonces, va a fluir una corriente I, una corriente I y una corriente I. ¿Y por qué una corriente I? ¿Y por qué la misma, profesor? Porque recuerda que la carga no se crea ni se destruye, solamente se transfiere. Entonces, la carga que está fluyendo a través de las resistencias va a ser la misma. Y esa va a generar la misma corriente eléctrica. Profe, ¿y por el equivalente? Por el equivalente ocurre lo mismo. Circula la misma corriente. ¿Qué más se va a cumplir, profe? Al ser la corriente la misma, se va a cumplir que el voltaje sobre 1 sobre la resistencia 1 es igual al voltaje sobre la resistencia 2 sobre R2 y es igual al voltaje sobre 3 sobre resistencia 3. Aquí se va a cumplir que el voltaje y la resistencia son proporcionales. Ahí está. Y de esa manera ya hemos analizado una conexión de resistencias en serie. Ahora, ¿qué debo hacer? Analizar las conexiones de resistencias, pero en paralelo. ¿Listo? ¿Qué se va a cumplir en paralelo? Voy a tener 1, 2, 3 resistencias en paralelo. Ahí está, por ejemplo, por aquí. 1, 2, 3. 3 resistencias. La misma situación, chicos. Se puede quemar una de nuestras resistencias por tanto calor y yo debo reemplazar a todo el sistema por uno solo. Ahí está. Entonces voy a reemplazar a esos tres por un solo valor llamado equivalente. ¿Cómo se calcula el equivalente cuando están en paralelos y son resistencias? Se va a calcular mediante la suma de inversas. La inversa del equivalente es la inversa de R1 más la inversa de R2 más la inversa de R3. ¿Listo? De esa manera calculo la resistencia equivalente para una conexión en paralelo. ¿Qué más se cumple?
por cada una de estas resistencias fluye corriente eléctrica. Como están en paralelos, ya no será la misma corriente. Será una corriente 1, corriente 2, corriente 3. De tal manera que ahora habrá una corriente total. Esa corriente total, ¿cómo se calcula? La corriente total es igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. ¿Y por qué ocurre eso, chicos? ¿Por qué ocurre eso, profesor? Porque recuerda, la carga no se crea ni se destruye, solamente se transfiere. Entonces se está transfiriendo de la resistencia 1, 2 y 3 al equivalente. ¿Listo? Ahora, ¿qué más notamos por aquí? Notamos que las tres resistencias están conectadas, mira, a estos dos puntos. Están conectados a la misma diferencia potencial. Como están conectadas a la misma diferencia de potencial, se va a cumplir que el producto de la intensidad de la corriente 1 por la resistencia 1 es igual a la corriente 2 por la resistencia 2, igual a la corriente 3 por la resistencia 3. El producto de la corriente por la resistencia es constante. Entonces, estos dos van a ser directamente proporcionales. Y eso va a ser muy importante para algunos problemas, ¿no? Donde encontremos resistencias en paralelo. Entonces, eso es lo que debo hacer en los problemas de conexiones de resistencia. Tratar de representar varias resistencias por uno solo, nada más. Es decir, reducir el sistema. Ahora, en esta oportunidad nosotros no solamente vamos a trabajar con conexiones de resistencia, ¿no? Porque ¿qué pasaría si estoy conectando una resistencia a una fuente eléctrica? ¿Listo? A una fuente de diferencia potencial. ¿Listo? Entonces ahí hablaremos de un circuito más complejo, ¿no? Entonces para esos circuitos, para poder entender o resolver problemas de circuitos, debemos complementar un poco la información. ¿Listo? Y para poder complementar, vamos a recordar lo que es una fuente de fuerza electromotriz. Fuente de fuerza electromotriz, conocidas como FEM. La FEM viene a ser una fuente de fuerza electromotriz. Para poder reducir esa información, la FEM, la fuente de fuerza electromotriz, puede ser una pila, una batería o el mismo tomacorriente. ¿Listo? Lo más importante es que tú recuerdes la representación de esta FEM. La FEM se representa de esta forma, mira, como si fueran dos barritas, uno más grande que la otra. Ahí está. ¿Y por qué la diferencia de tamaños? Porque uno va a ser nuestro polo positivo y el otro va a ser mi polo negativo. ¿Y eso en qué influye, profesor? Influye en la dirección de la corriente. La corriente dentro de la FEM siempre va a ir de polo negativo a polo positivo. Dentro de la FEM la corriente siempre va de polo negativo a polo positivo. No te olvides, por favor. ¿Listo? Entonces de esa manera ya encontramos la representación de una FEM. ¿Listo? ¿Cómo se define la FEM? Para tenerlo en cuenta también. La FEM se define como el trabajo realizado sobre la carga por unidad de carga Q. Por unidad de carga. Trabajo sobre carga representa nuestra FEM. Ahí está. Listo, chicos. Entonces ya hemos definido el concepto de la FEM. ¿Qué más debo recordar? También debo recordar algunos dispositivos que se van a usar dentro de los sistemas, dentro de las conexiones eléctricas. Por ejemplo, debo recordar qué cosa es el amperímetro. Debo recordar qué cosa es el voltímetro. ¿Qué cosa es el voltímetro? A ver, el amperímetro es un dispositivo que nos permite encontrar la corriente eléctrica. Ahora, si es un amperímetro ideal, se considera que este dispositivo no tiene resistencia, no ofrece resistencia. Por ese motivo, los amperímetros ideales se van a conectar en serie a un circuito. Si este fuera mi circuito, por aquí debería estar mi amperímetro.
amperímetro. ¿Ya está? Y la lectura de este amperímetro será la misma corriente que fluya por este sistema o resistencia. Entonces el amperímetro leerá esta corriente I. ¿Listo? No te olvides, si es ideal, amperímetro ideal, entonces la resistencia interna, ¿cuánto debe ser? Debe ser 0. ¿Ya está? Profe, ¿qué pasaría si fuera un voltímetro? Si es un voltímetro, lo que va a calcular o lo que puede determinar es el voltaje, la diferencia de potencial entre dos puntos. ¿Listo? Para que pueda lograr ese objetivo, lo que se hace es que el voltímetro se conecte en paralelo al sistema. Por ejemplo, si este fuera mi sistema, donde tengo una resistencia, entonces para saber la diferencia de potencial entre estos dos puntos, ¿qué hago yo? Bueno, lo conecto a un voltímetro. Ahí está. Y de esa manera va a determinar la diferencia de potencial entre estos dos puntos, que puede ser punto A y punto B. ¿Listo? De esa manera calculamos la diferencia de potencial. Ahora, recuerda lo siguiente. Si es un voltímetro ideal, se cumple que la corriente eléctrica sobre el voltímetro es igual a 0. Es decir, por ese voltímetro no circula corriente. Ahora tú dirás, ¿por qué, profesor? ¿Por qué? Porque se va a considerar que la resistencia interna de este voltímetro es muy, pero muy grande. Y al ser muy grande, la corriente prácticamente no fluirá por este voltímetro. Entonces, chicos, ahora, en contraparte del amperímetro, ¿por qué consecuencia tiene que la resistencia sea 0? Al ser la resistencia 0, la corriente que fluye no cambiará su valor, tendrá la misma intensidad. ¿Listo, chicos? Entonces, estos dos dispositivos son muy importantes, incluido la FEN, que ya serían 3, para poder analizar ya circuitos más complejos. Y para ir terminando ya con la información o la teoría de esta semana, vamos a complementar todo esto mediante las leyes de Kirchhoff. ¿Listo? Estas leyes me van a permitir relacionar todos estos dispositivos en una sola ecuación o en una sola relación. Y de esa manera poder determinar mi resultado o calcular lo que me piden según el problema. Entonces, las leyes de Kirchhoff. Leyes que me permiten analizar circuitos más complejos. Leyes de Kirchhoff. Ahí está. Vamos a considerar dos leyes. ¿Listo? La primera ley es considerada regla de nodos. Regla de nodos o ley de nodos. Y la segunda sería nuestra regla o ley de mallas. ¿Listo? A ver. La primera es más sencilla. En un circuito eléctrico nosotros vamos a encontrar muchas conexiones, muchos cables o conductores conectados, y entre ellos van a unirse. ¿Listo? A esas uniones entre los conductores o los cables, a este punto de unión, vamos a ponerlo así, a este punto de unión nosotros le vamos a llamar nodo o nudo. ¿Listo? Ese es un nodo o un nudo. Es la unión de varios conductores. Ahora, sabemos que en un sistema o en un conductor existe corriente que empieza a fluir. Por lo tanto, ¿qué se va a cumplir? Que la corriente eléctrica que ingrese a un nodo, voy a llamarle corriente 1, toda esa corriente eléctrica que ingrese a un nodo debe ser igual a toda la corriente que sale. Porque la corriente va a empezar a dividirse. ¿Y por qué se divide? Porque la corriente simplemente es flujo de cargas. Entonces las cargas van a empezar a dividirse para un lado o para el otro. Obviamente las cargas eléctricas seguirían por donde existen menos resistencias, pero por donde hay más resistencias también irían carga, pero en menor cantidad. ¿Listo? En consecuencia, toda la intensidad de la corriente que ingresa es igual a toda la intensidad de corriente que sale. La corriente que ingresa a un nodo es igual a la corriente que sale. Ese es simplemente mi ley de nodos o regla de nodos. Primera ley de Kirchhoff. Nuestra segunda regla, nuestra segunda ley, la ley de mallas. ¿Listo? Pero para analizar mallas puede ser un poco tedioso. Por ese motivo vamos a considerar otra situación. ¿Ya? Voy a
aplicar para este caso una ley de trayectorias o regla de trayectorias. Considero que aprender esto es muy sustancioso, es muy importante. Mira, en un sistema eléctrico tú puedes analizar todo el sistema como una malla o puedes analizar una parte de este sistema, una parte de esta conexión. Entonces yo considero un punto inicial y luego considero un punto final. Entre el punto inicial y el punto final yo me puedo encontrar con fuentes, con FEN, me puedo encontrar con resistencias, me puedo encontrar con más fuentes o con más resistencias. Ahí está, entonces voy a considerar que este es mi punto inicial A y este es mi punto final B. Tenemos una FEN 1, una resistencia 1, una FEN 2 y una resistencia 2. Ahora, por todo este circuito o todo este tramo o trayectoria, llamémoslo así, circula una corriente eléctrica. Recordemos que la causante de generar una corriente eléctrica es la fuente, es la FEN, que puede ser la FEN 1 o la FEN 2. ¿Listo? Para saber quién genera la corriente eléctrica final, la corriente resultante, nosotros vamos a asumir que la fuente mayor es la que determina la dirección de la corriente. En este caso, la mayor, ¿quién sería? La mayor sería la fuente 1, ¿cierto? Voy a considerar que la fuente 1 sería mi mayor. Entonces, su polo negativo positivo y negativo para la fuente 2. Como considero que la primera es la mayor, en base a la mayor yo voy a considerar la dirección. Y siempre va a ir de menos a más, ¿cierto? De menos a más. Ahora, comenzamos a aplicar esta ley de trayectorias. En el punto A hay un potencial A. Cuando llegue a la primera fuente, como va en la misma dirección de la corriente, mi potencial aumentará. ¿En qué valor? En el producto. En el valor de la misma FEN. Aumentará en el valor de la misma FEN. Pero cuando empiece a avanzar mi corriente y se encuentre con una resistencia, este voltaje, este potencial disminuye. ¿Y por qué? Porque recuerda que las resistencias liberan energía en forma de calor. Entonces la potencia se reduce. Por lo tanto, la reducción es igual a I por R1. ¿Listo? Pero sigue avanzando, mira, sigue avanzando y te encuentras con una FEN, pero es una FEN 2. Pero notarás que ahora mi corriente iría de más a menos, en contra de la fuente. Por lo tanto, debido a eso, en vez de aumentar tu potencial, va a disminuir. ¿En qué valor? En el valor de la FEN 2. ¿Listo? Y eso es muy importante porque eso es lo que ocurre cuando tú colocas dos pilas, pues, y una colocas en la misma dirección que la otra. O cuando lo colocas en dirección opuesta. ¿Listo? Si lo hubiera colocado en la misma dirección, estaría aumentando mi potencial. Pero si lo coloco en dirección contraria, estaría reduciéndolo. Por eso a veces en los dispositivos como un control remoto o un carrito a pilas, si yo coloco las pilas de manera adecuada, funcionaría. Pero si lo coloco al revés, uno de ellos ya no funciona, bueno, porque contrarresta el potencial del otro. ¿Listo? Entonces en esta oportunidad lo pongo en dirección contraria. Por eso resto al potencial inicial. Luego te encuentras con otra resistencia. ¿Qué hacen las resistencias? Liberan energía en forma de calor. Por lo tanto el potencial se reduce. ¿En qué valor se reduce? En I por R2. Y al final, todo este resultado me genera el potencial en el punto B. Potencial final en B. Ahí está. ¿Listo? Entonces esa es nuestra regla de trayectorias para potenciales. Ahora tú dirás, profe, pero en los problemas que estoy viendo existen mallas. ¿Pero qué es una malla, pues chicos? ¿Qué cosa viene a ser una malla? Viene a ser una trayectoria cerrada, ¿cierto? Recuerda que una malla es una trayectoria cerrada. Así que el punto inicial será igual al punto final. Entonces ahí me generará la relación entre la FEN, las corrientes y las resistencias, la cual en tu material está representado como sumatorias. La que yo considero que puede ser un poco confuso si es que tú lo quieres aplicar a un problema. Así que nos guiamos más que todo de nuestra ley de trayectorias y vas a ver cómo se va a aplicar esto ya en los problemas. Listo, chicos.